Bienvenidos a un episodio más de Legado Life. Y nuevamente me encuentro con mi amiga y colega Marcela Ramírez Pasillas, quien nos acompaña de una de las escuelas de negocios de mayor prestigio y reputación en Europa, John Shopping International Business School y el Center of Family Entrepreneurship and Ownership. Marcela, nuevamente bienvenida, muchas gracias. Y hoy en este espacio me gustaría que conversáramos en esto que hemos ya reiteradamente discutido en el tema de lo que es la ciencia y el arte mismo del emprendimiento. Y yo, cuando te conocí, venías con tu tesis doctoral bajo el hombro, me entregaste ese libro que conservo en uno de mis libreros de casa y recuerdo que ahí encontramos puntos de coincidencia para trabajar posteriormente en la investigación a la que me permití invitarte años después, pero traías esta inquietud de aportar desde la ciencia, desde la carrera que decidiste construir como investigadora, como académica, como formadora, ¿qué aportes darle a esta actividad de emprendimiento? Y me gustaría que iniciáramos esta conversación justo hablando de qué le aporta la ciencia al arte de emprender, es decir, de tu actividad científica, ¿qué nos puedes ilustrar a quienes tal vez tenemos más como un arte esta actividad del emprendimiento? Todo un gusto acompañarte en tu espacio Legado Marine Elephant, un orgullo estar aquí. ¿Qué le aporta la ciencia al arte de emprender en las familias empresarias? Le aporta el hacer visible lo invisible. Qué interesante. A través del método de investigación científica. Es decir, todo eso que en apariencia no existe, pero que es relevante en el arte de emprender o de crear negocios que conlleven a generar valor en la sociedad. Y eso significa que a través de la rigurosidad que te da el método de investigación científica, te permite descubrir o hacer visible todo aquello que tiene una relevancia en las estrategias, en los procesos, en las prácticas, en los mecanismos de creación de empresa. Es generar con ello conciencia de lo que hacen las familias empresarias para crear negocios, para crear modelos de negocio, en cómo interactúan, cómo dialogan, cómo conversan, cómo todo aquello que es para ellos obvio, pero que para nosotros es invisible. Y al hacerlo visible podemos con ello generar conocimiento el cual pueda ser relevante para otras familias empresarias o para nuevas generaciones, o simplemente para hacer conciencia en la familia empresaria y con ello darles herramientas de conocimiento que les permita ir actualizando la manera en la que emprenden. Con mayor certeza, esto de las buenas prácticas viene a ser traducido de eso que la ciencia va descubriendo a lo largo de las diferentes investigaciones o de las intervenciones o acompañamientos que sobre todo cuando haces investigación cualitativa debes de tener esa capacidad de observar, ¿no? Según lo hemos discutido. Y cuéntanos un poco en esta trayectoria que has sido construyendo, que ha sido avanzando, ¿cuáles han sido los descubrimientos más reveladores que te han dejado a ti como científica de toda esta área dentro de las ciencias sociales, y lo podemos poner ahí en este tema al emprendimiento y a toda esta actividad emprendedora, no solamente como tú lo señalas en la creación de empresas, pero también de nuevos modelos, de nuevas formas de resolver problemas e incluso de mecanismos para dar respuesta a problemáticas que
que hace años no teníamos y que ahora hay que resolver. Es decir, qué tipos de emprendimiento, qué tipos de prácticas, qué resultados nos brinda la ciencia a este mundo en el contexto de las familias empresarias que nos quieras compartir. Bueno, a mí me apasiona mucho la teoría de prácticas y creo que es una teoría que no está explotada y es una teoría que apenas empezamos a utilizar para examinar las diferentes prácticas de las familias empresarias. Primer gran descubrimiento ha sido ver que cada familia empresaria tiene diferentes prácticas, de manera que cada individuo y cada familia crea combinaciones de prácticas de éxito o fracaso, ¿no? Entonces, nos falta mucho por aprender cuál es esa combinación de prácticas diferentes que realiza una familia que conlleva a que un emprendimiento se consolide, ¿no? Y tiene mucho que ver con la heterogeneidad de la familia, que ahí también nos falta entender cuál es el tipo de familia, si es una familia integrada por 2 hijos, por 5 hijos, por 7 hijos, si todos los hijos están involucrados en la familia, es un tipo de prácticas. Si la familia política está involucrada en la familia, es otro tipo de prácticas. Y por ende los asegúnes de esas prácticas o las variaciones que se van dando de cómo se utilizan y para qué se utilizan las prácticas. Por ejemplo, en muchas familias empresarias se decide que en la creación de nuevos negocios la familia política no entra, ¿no? Pero puede aparecer que una siguiente generación ve la capacidad en su esposa de, híjole, es que mi esposa realmente tiene madera para acompañarme en mi nuevo negocio. Pero se da cuenta que en su familia existe la regla de que aquí la familia política no entra. ¿Qué sucede? Un hijo decide crear un emprendimiento y probar incluir a su esposa en su emprendimiento para ver si puede darse un embone de su familia política en el contexto de la familia empresaria, ¿no? Y ver cómo ese proceso de emprendimiento le va a ayudar también a su esposa a aprender, a conocer cómo maneja la familia empresaria, cuáles son sus valores, para saber si también de su parte hay una empatía y un compromiso por lograr la integración de este nuevo miembro de la familia dentro del contexto de la familia empresaria. Y para la familia empresaria también ese proceso de emprendimiento y a través de esa práctica que generó el hijo o la hija, también les sirve un poco para ir probando y decir, estamos en lo correcto de seguir con esta regla de que la familia política no entra al negocio, o debemos empezar a abrir y quizás crear un esquema en el que le permita a la familia política integrarse quizás en una cierta área de negocios, en un cierto tipo de actividad, ¿no? Entonces, las prácticas para mí nos ofrece una gran oportunidad para entender realmente qué es lo que hace una familia al día a día, ¿no? Que ya es muy diferente de una estrategia, cuando estemos creando una estrategia que te va a regir, te va a abrir, definir un camino de un mes, de un año o 3 años, pero las prácticas es el día a día. Y esto requiere, como tú bien mencionas, un tipo de investigación diferente, porque requiere que yo te acompañe. Y como investigadores me permites acompañarte por el pasillo, por las juntas, por las cenas, por las comidas que tienes con tu familia, para que yo pueda ir observando y pueda ir distinguir tus comportamientos, tus usos de tu vocabulario, de tu lenguaje no hablado, para entender a fondo las prácticas, ¿no? Sí, es algo que desde los métodos, vamos a decir, tradicionales, ¿no? En ciertas disciplinas o áreas del saber resultan, o sea, se requieren, y ahorita que decías de la observación o que mencionamos como técnica básica para poder aportar o distinguir estos comportamientos. No sé tú, pero yo sí siempre he sostenido el argumento de que no nos entrenan para ser buenos observadores. Y la observación es algo que
hablando de emprendedores, hablando de emprendimiento, y no solamente de emprendimiento que genere empresa, también emprendimientos para resolver problemáticas, para hacer cosas de manera diferente, para proponer cosas diferentes. Tuve que haberme dado cuenta de algo antes que otros, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle para que esa práctica de observar también sea un poco haciéndole un metaobservador de la dinámica familiar? Es cómo me doy cuenta de que tengo que poner más cuidado, o sea, de identificar esos detalles, de descartar lo que sí me está diciendo o no, de lo o cómo te lo está diciendo. O cómo me lo está diciendo, ¿no? Entonces, ¿cuándo te lo está diciendo? Es correcto. Entonces, sí creo que ahí hay una gran oportunidad, no solamente para seguir generando o abonando al cuerpo del saber o del conocimiento a través de ciertos métodos novedosos o innovadores, sino en todo esto, la ciencia y el rigor que de ella emana nos haga, pues, también crear conciencia alrededor de las prácticas que sí benefician una u otra actividad. En este caso estamos hablando del emprendimiento, ¿no? Y un emprendimiento que va más allá, un emprendimiento que trae consigo muchos beneficios más allá de la creación. Es correcto. Y yo creo que, bueno, más bien celebro que estés en esa disciplina dentro de las ciencias sociales y aportando mucho, no solo desde Europa, pero has estado en África, has estado en Asia, por supuesto no puedes evitar visitarnos y seguir viendo qué es lo que pasa con tu propia cultura o incluso otras culturas latinoamericanas, de ver estos contrastes, ¿no? Mi pasión es México y las familias empresarias en México, el emprendimiento en México. Y por ejemplo, ahora que hablabas de esta observación, recordé cuando hablábamos hace un momento del negocio de la familia, cómo ingresas al negocio de la familia, y en la ciencia hablamos de situated learning o aprendizaje situado. Muchos de nosotros fuimos muy curiosos, empezamos a visitar las empresas de nuestros abuelos, de nuestros padres, y ¿qué hacíamos? Jugar, pero también estábamos ahí observando. Observabas cómo se hacían las cosas, cómo tu abuelita, cómo tu abuelito hacía las cosas, y la observación es una herramienta de aprendizaje situado muy importante en el contexto de las familias empresarias, porque a través del observar es donde de manera tácita vas adquiriendo ese conocimiento de qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer, ¿no? Por una parte, quizás lo que en el IFEM tenemos la gran oportunidad es de trabajar en esa formalización del aprendizaje situado como una herramienta fundamental de la conservación y la transferencia del conocimiento de una familia empresaria, porque es a través de este aprendizaje situado que generamos o que obtenemos este conocimiento. Y ahora te lo dije en el contexto de la familia empresaria, pero si hablamos de dónde se origina, este estudio parte de mujeres mayas. Uno de los ejemplos es de mujeres mayas, como de una partera se transmite el conocimiento a una joven de cómo dar a luz a un niño. Y en este proceso de aprendizaje situado, lo que la joven, al ingresar a esta comunidad de práctica, es simplemente observar. De ahí la tiene la partera, observa, está cerca de mí, entiende el contexto, ¿no? Una vez que se siente segura de que ya tuvo suficiente tiempo de observación, le va pidiendo que haga tareas sencillas, ¿no? Y en el contexto de la empresa familiar, me ha tocado familias en las que los nietos vienen a la línea de producción, el abuelo o la abuela le dice: mira, hijo, ¿me puedes traer este botón con estas características? ¿No? Entonces toma el niño el botón, no le estás diciendo dónde están los botones ni de qué, o sea,
nada, simplemente le estás diciendo el botón porque la abuela ya entendió que el nieto o la nieta le ha estado siguiendo, ¿no? Y va la nieta, le trae, a ver, abuela, ahora es excelente, ahora me traes hilo, etcétera, etcétera. Hasta que llega un momento en el que la niña le dice a la abuela, te voy a traer otra vez los botones, el hilo y la tela que me pediste la otra vez. O sea, ya ahí te habla de que hubo una evolución de la siguiente generación en la que ya se adelantó, ¿no? Y así sucesivamente vas transmitiendo conocimiento, pero también vas dando entrada a que la siguiente generación haga tareas más avanzadas, ¿no? Ahora, si permites que esa observación tenga con la combinación de la práctica, conforme la siguiente generación va aprendiendo, va llegando a la universidad o la carrera técnica, esa siguiente generación ya trae otras herramientas y pueden entonces ir actualizando esa rutina que existe en la empresa, ¿no? De ahí, en el IFEM, hacer conciencia del aprendizaje situado, de la formalización. Esto que hablamos nosotros de las competencias, como decíamos ayer, el saber hacer y el saber ser. Podríamos seguir conversando porque lo sabemos hacer, pero hasta aquí y nos vemos en el próximo Legado Live.